comparto la pantalla. Un ratito para que se escuche como de ultratumba. Sí. Entonces vamos a empezar con fotodermias. Son un grupo de procesos cutáneos cuya patogenia va a intervenir la radiación lumínica, ya sea como la única causa o como agravante. Recuerden, esto ya lo vimos, la radiación ultravioleta va a generar efectos biológicos y vamos a tener tres tipos de radiación ultravioleta. Tipo C, que va a ir de 200 a 290 nanómetros, tipo B, que va de 290 a 320 nanómetros, y tipo A, que va de 320 a 400 nanómetros. Entonces, aquí ustedes ven cómo va la radiación ultravioleta. Vean que es totalmente diferente a la luz visible, que va de 400 a 780 nanómetros. Entonces, dependiendo del tipo de radiación, se va a quedar en una parte de la atmósfera. Vemos que la tipo C, pues se queda arriba, ¿no? Y esta nos protege un poco la capa de ozono y la mesósfera, ¿sí? Entonces ya no permite que pase tanta radiación. La tipo B sí va a pasar un poco y me va a afectar a la epidermis, y la tipo A es la que va a atravesar todo y es la que va a atravesar hasta el tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿quién me hace viejito? La A, porque me va a dañar las fibras de colágeno. La B me va a generar cáncer, se queda arriba en la epidermis. Y la A, recuerden, es la que me hace viejito y genera todo este tipo de daño en mi piel y la va a adelgazar. Por eso ustedes ven a los que se expusieron mucho cómo se le ven las venitas o los vasitos de la angiectasis, porque me adelgaza el cojín de colágeno, ¿no? Entonces, la penetración de la radiación ultravioleta va a depender de la longitud de onda. Sabemos que la UVA va a tener mayor penetración, como lo vemos aquí en esta imagen, como pasa todo hasta el tejido celular subcutáneo. La B se queda en la epidermis, y recuerden que tenemos cromóforos que van a absorber la radiación ultravioleta, ¿como cuál? Acuérdense, la melanina, ¿no? Pues por eso nos bronceamos más cuando nos exponemos al sol. Entonces, tenemos que la UVA de 320 a 380 nanómetros me va a dar la pigmentación inmediata. Esto se debe a oxidación de melaninas presentes en los melanocitos. Entonces, gente que se expuso y se ve así como morena, morena, es porque tiene una pigmentación rápida, una oxidación rápida. La UVB me va a dar una pigmentación retardada, que es el bronceado clásico. Van a estar rojos, eritema solar, y va a haber hiperkeratosis, porque recuerden, como protección de la piel se va engrosando para evitar tanto daño. Ustedes han visto a la gente que está ahí limpiando los vidrios y todo, cómo se les ve la piel gruesa, o si les toca pues ver pacientes que se corten y hasta cuando suturan les cuesta trabajo pasar la aguja, pero son gente que tiene mucho fotodaño. Y la VC realmente se queda hasta la capa de ozono, ¿no? Afortunadamente no nos afecta tanto para la piel. Entonces, aquí tienen este esquema que me parece muy bueno. En resumen, tenemos la VB, me va a dar eritema solar, bronceado y cáncer. La VA me da bronceado, envejecimiento cutáneo, y las radiaciones infrarrojas me va a dar solamente calor. Y ustedes a lo mejor lo han visto en terapia, en rehabilitación, ¿no? Que te ponen el rayo infrarrojo para desinflamar un poco la articulación, que va a generar calor. Los efectos visibles de la radiación ultravioleta, primero es el eritema, es cuando se quema, ¿no? Entonces ya les ha tocado pacientes que parecen camaroncitos y les duele, les arde, y eso es una quemadura de primer grado, ¿no? Hay pacientes que hasta ampollas tienen, ya hablaríamos de una quemadura de segundo grado. Sabemos que entre más se quemen los pacientes, más riesgo de cáncer va a tener, porque está dañando por completo el queratinocito. Entonces son esa gente blanca que dice, me quemo, me quiero broncear, jamás se van a broncear. Siempre se van a poner rojo y van a incrementar su riesgo a cáncer. No van a llegar a quemarse, a broncearse. ¿Por qué? Porque no tienen melanina. Son tan blancos que tus melanocitos no producen tanta melanina y por eso no se broncean. Entonces, hagan lo que hagan, se van a poner rojo. Es mejor utilizar un protector solar, porque el protector solar me va a ayudar a filtrar ese eritema, disminuir ese daño a los queratinocitos, y puede ser que te venga un poquito de tono, un poquito de bronceado.
Ujú. En cuanto a las enfermedades que me van a generar las radiaciones ultravioleta, tenemos las fotodermatosis idiopáticas, que es la erupción polimorfa lumínica, el prurigo actínico, la hidroa vacciniforme, urticaria solar y la dermatitis actínica crónica. Además, tenemos reacciones de fotosensibilidad por agentes exógenos, como la fototoxia o la fotoalergia. Fototoxia, por ejemplo, lo que vimos ahorita en la paciente, que deje esencia de lima o meladinina, que hace que se queme con el sol, eso sería una fototoxia. Yo estoy buscando que se queme con mi medicamento, ¿no? Una fotoalergia, pacientes que son alérgicos al meloxicam, se exponen al sol y van a tener lesiones en zonas fotoexpuestas, pero es por una alergia al medicamento. ¿Cuántos de ustedes no han tomado meloxicam y no les pasa nada? Pero si ustedes se ponen meladinina y se exponen al sol, todos nos vamos a quemar. Eso sería una fototoxia. Reacciones de fotosensibilidad por agentes endógenos están las porfirias y las dermatosis fotoexacerbadas son las genodermatosis. Pacientes que tienen alteración en el gen ¿se acuerdan de la proteína 53? ¿No? Si ellos tienen una alteración, acuérdense que esta hacía apoptosis de los queratinocitos dañados. Entonces, hay gente que tiene alteraciones en esta proteína y entonces tienen 8 años y tienen como 8 vasocelulares, 3 espinocelulares. De hecho, la fundación de Messi en el hospital de Clinic protege mucho a niños con geroderma pigmentosa. Les dota de trajes y todo, porque estos niños se mueren por un cáncer de piel. Entonces, tenemos que el grupo de enfermedades tiene un impacto muy importante en la vida de los pacientes porque tienen que utilizar un tipo de ropa especial, evitar actividades recreativas y sociales y les genera ansiedad y depresión. Tenemos la erupción polimorfa lumínica, es una fotodermatosis idiopática. No sabemos por qué se genera esta fotodermatosis y vamos a tener la aparición de lesiones cutáneas en la zona que son, pues no están cubiertas, ¿no? Que son fotoexpuestas. También se conoce como erupción a la luz benigna de verano o lucitis estival benigna. Esta es rara en Latinoamérica, en Europa puede ser un 10 al 20% de la población, lo vemos en climas templados, más en mujeres 3-1 y en una edad de 20 a 30 años. El 2 al 4% de los pacientes que tienen erupción polimorfa lumínica pueden generar lupus eritematoso cutáneo, ¿no? No sabemos por qué se da esta enfermedad, probablemente se deba a una hipersensibilidad retardada y aquí tenemos un nuevo antígeno inducido por luz solar y anomalías del metabolismo del ácido araquidónico. Este es más frecuente en temporada primavera-verano, aparece horas o días posteriores a la exposición solar y tiene un fenómeno de Harder, que es un envejecimiento. A mayor exposición, menos lesiones. ¿Dónde vamos a tener las lesiones? En todas las zonas fotoexpuestas. Torso de manos, cara anterior de los brazos, la B del escote, hombros, la carita, piernas. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a tener estas pápulas, como ven acá, pequeñas, con eritema y puede tener algunas vesículas. Los pacientes generan prurito en estas zonas. Vamos a ver este eritema, van a tener las pápulas elevadas, en algunas ocasiones podemos ver algunas vesículas. Existe el eritema polimorfo light que va a asemejar a un eritema polimorfo lumínico. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Que lo vimos en farmacodermias, que veíamos esta lesión en tiro al blanco, ¿no? Entonces, aquí va a aparecer una lesión en tiro al blanco y va a tener algunas vesículas, pero estas lesiones solo van a estar en zonas fotoexpuestas, a diferencia de una farmacodermia, que se acuerdan que empezaba en manos, podía haber en palmas, y en la palma pues no van a solo así exponiéndose en la palma, es una zona donde no tendrían que tener, esa podría ser su diferencia de diagnóstico. Tenemos también la forma urticariforme, que vamos a ver pápulas aisladas, si se fijan, confluyen y dan la apariencia de una roncha. Pero acuérdense que la roncha dijimos que se aparece en 24 horas. Esta no, esta va a continuar todo el tiempo y va a tener unas pequeñas vesículas. El diagnóstico es clínico. Podemos hacer una exploración fotobiológica, esto es, lo metemos a lámparas de radiación ultravioleta y lo sometemos a estrés y vamos a generar estas lesiones, o podemos hacer una biopsia de pelo.
Diagnóstico diferencial con otra fotoalergia, dermatitis por contacto, urticaria solar y lupus eritematoso cutáneo. Dentro de la erupción polimorfa lumínica se entra el acné de Mallorca o estival, que esto lo vemos en pacientes escandinavos que vacacionaban en Mallorca, y este se exacerba en el tiempo de verano, y es un tipo de acné, y solo se va a presentar en brazos, en zonas fotoexpuestas, en vez del escote, y se debe, o sea, se cree que pudiera ser por el uso del protector solar que genera oclusión de los folículos pilosos, ¿no? Entonces, los pacientes van a tener un tipo de acné, pápulas, pústulas, pero es muy pruriginoso. Tratamiento está dado por que nos está afectando la radiación ultravioleta, pues ¿qué vamos a dejar? Protección, tanto física, esto es, que utilice playeras de manga larga, que utilice sombrero, los sombrillas, lentes oscuros, fotoprotectores. Y cuando son casos leves que no tenemos tanta inflamación, podemos utilizar esteroides tópicos, antihistamínicos. Pacientes que se inflaman demasiado, que están reactivándose a cada rato, pues usamos talidomida, hidroxicloroquina, que acuérdense que esto es parte del tratamiento del lupus eritematoso cutáneo, uva, porque acuérdense que entre más exposición vamos a generar menos lesiones. Entonces nosotros la sometemos poco a pubaterapia en el consultorio para ayudarlo a exponerlo para evitar que ya después tenga este tipo de lesiones, azatoprina y ciclosporina. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y la erupción polimorfa lumínica, lo vamos a ver en pacientes de pues, adultos. Tenemos el prurigo actínico. El prurigo actínico es una fotodermatosis idiopática también en zonas fotoexpuestas, pero es diferente la lesión, ahorita la vamos a ver. Es una evolución crónica y muy pruriginosa. El anterior, ustedes ven las lesiones, se ven limpias, no se ven rascadas, no tenemos costras hemáticas. Les da prurito, pero es tolerable, que no genera como incomodidad para dormir ni nada, ¿no? Vean cómo están hasta respetadas las vesículas. El prurigo actínico es, aquí justo me lo está diciendo, prurigo, da mucha comezón, ¿sí? Y se puede acompañar de queilitis y afectación conjuntival y pueden presentarse de manera aislada. ¿Se fijan? Pues aquí son pacientes chiquitos. El prurigo actínico lo voy a ver antes de la pubertad. También se conoce como prurigo solar, dermatitis solar y dermatitis actínica. Esos son otros sinónimos del prurigo actínico. La frecuencia es de 1.5 a 3.5%, puede afectar a todas las razas, lo vemos en indígenas y en mestizos, y se va a ver arriba de 1.500 metros sobre el nivel del mar, puede afectar más a mujeres, 2:1, y esto es lo importante, se presenta antes de los 20 años, ¿sí? La erupción polimorfa lumínica se presenta después de los 20 años, y el acné estival o de Mallorca se presenta en los 40 años. Entonces, aquí se cree en cuanto a ectopatogenia que tienen alguna predisposición genética de 3 al 15% y estos complejos de inmunohistocompatibilidad van a estar asociados de 15 a 24, CW4, que se acuerdan que lo vimos en vitiligo, en alopecia areata, HLA-DR4 y DRB1, y en México se ve con A28, B16 y DR4. Vean la clásica carita de los pacientes, vean cómo tiene esta afectación en conjuntivas, los labios están siempre lastimados y fíjense, tiene un chorro de costras hemáticas porque da mucho prurito, por eso el nombre de prurigo actínico. Se debe a exposición de radiación ultravioleta tipo B principalmente, esta va a generar fotoproductos, va a estimular a la inmunidad celular y a diferencia de la erupción polimorfa lumínica que podría ser semana posterior a la exposición, se presenta rápido, 24 48 horas a más tardar de la exposición solar. Y aquí van a estar involucrados los linfocitos T helper y los linfocitos B. Van a disminuir las células de Langerhans y va a haber una reacción de queratinocitos con factor de necrosis tumoral alfa. ¿Cómo lo vamos a clasificar? En eritematosa, de grandes placas, pequeñas placas y queratoconjuntivitis y queilitis aislada en un 28%. Entonces, se va a presentar a los 20 años, es una evolución aguda, normalmente van a tener queilitis, que esto es inflamación en los labios, conjuntivitis y es de buen pronóstico. Pocos pacientes pueden empezar en edad tardía, son formas muy leves y es más probable.
¿Qué me va a afectar? Zonas fotoexpuestas. Vean cómo tiene la mejillita roja, hasta pueden decir, híjole, parece un lupus eritematoso cutáneo, pero este da mucho prurito y el lupus eritematoso cutáneo no da tanto prurito. Me va a afectar dorso de nariz, la zona de los labios, la del escote, los ojitos, todas las zonas fotoexpuestas. Vean cómo tiene un chorro de costras hemáticas, se rasca muchísimo. Entonces va a haber eritema, pápulas, costras hemáticas, exuperación. En ocasiones se puede sobreinfectar porque el rascado pues genera un infectivo secundario por el prurito que genera. Miren, vean cómo ya se ve liquenificado porque ya es un rascado súper crónico, está súper rascado esta paciente, el tanto prurito que tiene. Y vean, son niños chiquitos, vean esos ojitos rojos, la boquita, ni siquiera ya se ve la diferencia dónde empieza el labio y dónde termina de tanta inflamación que tienen, están ulcerados y eso acuérdense que se llama Keylix. Y vamos a tener mayor lesión en el labio más grande, o sea, el labio que tiene más exposición. Vean, los pacientes pueden referir fotofobia, a veces tienen terigiones o pingüéculas, que se acuerdan que es como esa carnosidad que tienen en el ojito, o pseudoterigión. Vean cómo ya ni tiene cejas de tanto que se rasca y tanta inflamación que genera. El diagnóstico es totalmente clínico, se puede hacer biopsia, sobre todo en las zonas más fotoexpuestas del labios o cara, diagnóstico diferencial, dermatitis atópica, pero acuérdense que eso se veía más en párpados, casi no me afectaba la zona de la boquita ni las zonas fotoexpuestas. Dermatitis por contacto fototóxica o fotoalérgica, urticaria solar, pelagra y lupus eritematoso cutáneo. Tratamiento, pues es a fuerza, fotoprotección, tanto física como química, y tenemos que utilizar cloroquina en algunos pacientes, pero recuerden que tenemos que tener la vigilancia por la retinopatía que me generan las cloroquinas. Y talidomida, la talidomida es muy buena, pero ¿ustedes se acuerdan de Pharma? ¿Qué podía generar la talidomida? Un punto más. Teratogénico, ahorita me acuerdo si te ponemos el punto más. Es teratogénico, ¿no? Genera que los bebés nazcan sin piernas, sin brazos. Entonces, recuerden, pues no tendrían, están antes de los 20 años, si tienen un cachito de vida, si tienen vida sexual, hay que iniciarle un anticonceptivo para evitar este tipo de problemas. La hidroa vacuniforme, esta es un poquito más rara, afortunadamente. Es una fotodermatosis rara, se caracteriza por brotes ampollosos que van a dejar cicatrices como varioliformes, esto es como varicela. ¿Se acuerdan cómo deja hundida la cicatriz en regiones expuestas al sol? No hay afectación sistémica, inicia en la infancia y va a mejorar en la pubertad, pero existe una forma grave diseminada que se relaciona con linfoma. Entonces, ojo, pacientes que hayan tenido hidroma uniforme, vamos a tener que estarlos vigilando para pues, cacharlos en una etapa temprana de un linfoma. También se conoce como hidroa estival o hidroa vacuniforme y lo vemos más en pieles blancas, ¿sí? Fototipos 1, 2. A diferencia de prurigo clínico, lo vemos más en hombres, 2:1, en edad escolar al 80% y más en poblaciones orientales y latinoamericanos. Existen casos familiares en un 25% y lo vemos más en primavera y en verano. El origen es desconocido, como dijimos, sí va a tener factores genéticos y ambientales. Podemos hacer pruebas con un parche con radiación ultravioleta tipo B y tipo A, y lo que se ha visto es que tienen mala reparación del DNA de los fibroblastos. Existen pues, antecedentes de infección por virus de Epstein-Barr y que posteriormente desarrollaron hidroa vacuniforme, o bien pacientes que tienen eritema polimorfolumínico pueden virar a una hidroa vacuniforme, ¿no? La diferencia es que aquí vamos a tener estas cicatrices como si fuera varicela, estas cicatrices hundidas, en caja. Este se va a iniciar pocas horas después de la exposición. El paciente va a tener malestar general, cefalea, fiebre, fotofobia, conjuntivitis y puede generar hasta úlceras en los ojos. Va a afectar todas mis zonas fotoexpuestas, mejilla, dorso de nariz, pabellones auriculares, escote, dorso de manos y es bilateral. Vean la carita del paciente, cómo tiene edema en el resto de la piel, que eso no lo veíamos de nosotros. Estaban eritematosos, liquenificados, costras hemáticas, pero aquí
Va a haber edema de todo el tejido. Vean los ojitos cómo están, pareciera un angioedema, la nariz toda hinchada. Y los pacientes van a tener comezón y sensación de quemazón. Va a haber manchas eritematosas. Estas manchas van a desarrollar pápulas lenticulares, luego vesículas, ampollas y pústulas umbilicadas, y posteriormente costras y necrosis, como una costra negra profunda, y esas son las que me van a dejar las cicatrices como si fuera varicela. Vean, parece una carita de varicela, ¿no? Pero la varicela empieza en el tronco y se empieza a diseminar. Aquí va a estar en zonas fotoexpuestas. Es como podrían hacer el diagnóstico diferencial. Tiene fiebre, pero no tan alta como la varicela. Vean cómo tiene estas vesículas umbilicadas, costras, y aquí ya está haciendo esas pequeñas costras. También me va a afectar la mucosa oral, sobre todo el labio inferior, porque es el labio que más se expone. Va a haber edema, como angioedema, úlceras en algunos pacientes, y va a generar un proceso cicatrizal severo. En algunos casos, si te aparece en la nariz o en zonas o en las orejas, puede ser tan deformante que se va a necrosar el cartílago y entonces va a dejar cicatrices importantes. Diagnóstico es clínico, podemos tomar biopsia o hacer pruebas con parche con inducción de radiación ultravioleta tipo A, y el diagnóstico diferencial va a ser con porfirias, protoporfirias, eritropoyética, erupción polimorfa lumínica, prurigo actínico y lupus buloso. Tratamiento es igual. Acuérdense que la talidomida, la clorquina me va a ayudar a no generar este fotodaño. Obviamente protectores solares, aciatoprina, ciclosporina, y se ha relacionado que si damos omegas pueden mejorar esto, y betacarotenos como fotoprotección sistémica, ¿no? Que es lo que van a tener los protectores que tenemos sistémicos hoy en día. Urticaria solar es una reacción que se caracteriza por la aparición de ronchas pruriginosas de tamaño variable según su duración menor o mayor a 6 meses. Se ha clasificado como aguda y crónica. Acuérdense que la urticaria, las ronchas se quitan 24 horas, pero a estos pacientes se le quita esa roncha, pero le aparece otra y así está todo el tiempo con ronchas en las zonas fotoexpuestas. Si tiene menos de 6 meses es agudo, si tiene más de 6 meses es crónico. Es raro, es menos del 1% de todas las urticarias, lo vamos a ver en mujeres jóvenes, y se debe a una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Se exponen al sol, se genera un cromóforo de piel o en el suero, se genera este fotoproducto, va a haber una degranulación de mastocitos y van a producir ronchas. Es una exposición solar o fuente de luz artificial, pueden generarla de 1 a 15 minutos, aparecen las lesiones, es inmediata y desaparece en minutos a horas. Los pacientes pueden tener prurito o ardor, y aquí van a tener el fenómeno de, acuérdense, de endurecimiento. A mayor exposición va a ir bajando ese número de ronchas. ¿Dónde lo vamos a tener? En zonas fotoexpuestas, cuello, ve del escote, cuerpo. Vean, aquí se le aplicó radiación ultravioleta solo cubriendo unas zonas, y vean cómo hace ronchas. Es diferente a una quemadura de primer grado. Aquí va a haber edema, va a tener prurito, y si se fijan, es en las zonas donde tiene la playera lo más blanco, que no absorbe tanta radiación. Lo negro los protege, y vean cómo se presenta. Pues tienen ese cuellito, el ave del escote súper rojo, los brazos súper rojos. De aquí en consultorio se aplicó la radiación y se generó esta roncha, y de ahí se tomó la biopsia, pero tenemos que tomarla de las ronchas. Pues como duran horas, pues es complicado tener al paciente, pues a veces los tenemos que someter para provocarle la lesión y tomarle el estudio de biopsia. Diagnóstico diferencial en la erupción polimorfa lumínico, pero aquí no vemos pápulas ni nada, ¿no? Y veíamos vesículas, aquí solo vemos ronchas. Y protoporfiria hematopoyética, que va a durar más el enrojecimiento. Tratamiento, aquí vamos antihistamínicos a dosis alta. ¿Por qué? Porque aquí quien lo va a degranudar es el mastocito, entonces si voy a tener histamina, necesito antihistamínico. Fotoprotección, podemos hacerle fototerapia UVB, UVA para hacerlo más resistente. Plasmaféresis, ciclosporina o omalizumab, que es el Xolair, que es un biológico que va a ir contra IgE, perdón, IgE.
Entonces me va a disminuir esa degranulación y esa histamina. Podemos usar carotenos, que recuerden que son los famosos fotoprotectores tomados, ¿no? O sea, sí sirve, que antes te decían, tómate tu jugo de zanahoria tantos meses antes de exponerte para que no te quemes, o sea, sí funciona, pero necesitaríamos muchos kilos de zanahoria para llegar a esas dosis. Ahora ya lo tenemos el medicamento, que es el Heliokerson CAPS 360, que trae fotoprotección, ¿sí? La dermatitis por contacto fototóxica, que es lo que les decía, aquí está generada por sustancias de bajo peso molecular y van a ser las furocumarinas, que a veces los perfumes los pueden traer. No sé si les ha pasado que se ponen perfume y se exponen al sol y se queman en la zona donde se puso el perfume. Sí, eso es una reacción, una dermatitis fototóxica. Los cítricos, ¿no? Que les cayó el limón, echaron una cerveza en Acapulco, se expusieron y al otro día traen ahí una ampolla. Algunas plantas que queman y los perfumes. Entonces, la fitofotodermatitis, que se le llama dermatitis de Verloc, está generada por sustancias botánicas sensibles a radiación de luz ultravioleta de longitud amplia. Entonces, si se fijan, la imagen, vea cómo se le ve como escurrido, ¿no? Entonces los pacientes dicen, no sé qué me pasó, me salieron estas manchas largas, me lastimaron, y ya uno le pregunta, ¿se puso bronceador, agarró limón, se comió algún zumo de algún cítrico, no sé, alguna guayaba? Pues eso genera este tipo de lesiones, pero necesitamos una sustancia fototóxica para que se active. Entonces tenemos el fotosensibilizante, absorción de la energía, esto va a dar va a incrementar la transferencia de energía y esto genera radicales libres y alteración de la membrana celular y va a generar la quemadura. Entonces, lo llamamos fitofotodermatosis o dermatitis Verloc y van a estar dadas por cítricos. Obviamente tiene la forma, pues, cómo se escurre el cítrico, la quemadura. O bien que chupen el limón y se queden con un poco de limón. Recuerden que cuando agarramos cítricos tenemos que retirarlo antes de los 5 minutos. Si lo dejan, se absorbe y aunque se laven y se expongan al sol, se van a pigmentar. Entonces, cuando expriman el limón o algo, hay que lavarse de forma inmediata. Existen algunos medicamentos que van a ser fotosensibilizantes, como las tetraciclinas, el ácido nalidíxico, sulfas, isofulminas, tiacidas y fenotiacinas. Existen furocomarinas como la esencia de lima u otros cítricos o los oralenos como la meladinina, ¿no? Colorantes, tenemos derivados de acridina, eosina, azul de metileno, sulfato de cadmio y alquitrán de hulla y otros derivados, que son pues, el petróleo, recuerden. Pues antes hacíamos muchos toques yodados o toques de alquitrán de hulla y hacía que se pigmentaran mal los pacientes. Literal, va a pasar como una quemadura, como si se quemaran con calor. Entonces, si es mucho producto, va a generar una ampolla gigante, una bula, eritema, pigmentación posterior y pues lo vamos a ver en zonas fotoexpuestas, cara, del escote, antebrazos. Vean aquí qué bonito se ve la ampolla y cómo se escurrió el resto del producto que hizo que se quemara, ¿no? Pues donde tiene mayor concentración del cítrico, pues va a generar más quemadura y como se diluye un poquito en lo que se escurre, pues nada más vamos a ver ese eritema y los pacientes se van a quejar de ardor literal como una quemadura. Aquí debe haber una sensibilización previa, necesitamos una radiación ultravioleta de 320 a 400 nanómetros y puede haber reacción cruzada. Puede ser generado por anestésicos tópicos, antihistamínicos tópicos. El andantol, que aunque se usa para desinflamar, es fotoalérgico, ¿no? Entonces no es bueno que lo estemos utilizando en Acapulco, en zonas con mucha fotoexposición o en zonas que no estén cubiertas. Las besofenonas y los perfumes, que lo vemos mucho en todas estas lociones. Entonces aquí tienen un cuadrito de qué puede generarme fototoxia y qué me da fotoalérgica, ¿no? Como el piroxicam, el menoxicam, eso me va a dar fotoalergia. Y la fototoxicidad me la puede dar la furosemide, los oralenos. Entonces tenemos el fotoalergeno, llega la radiación ultravioleta, genera productos estables y aptenos y va a dar una molécula caveola que va a ser un antígeno completo y va a dar una respuesta inmune mediada por células.
Entonces tenemos que en la dermatitis por contacto fotoalérgica igual va a ser en zonas fotoexpuestas, del escote, cara, párpados, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Aquí no me va a dar esa ampolla, esa quemadura. Aquí me va a dar eczema, pápulas, una dermatitis aguda, eritema, prurito, ardor. Vean, esta es una fotoalergia por el tinte de pelo. Si se fijan, donde se escurre el tinte, vean toda la ampolla que genera. No es por fototoxicidad, es fotoalergia, vean. Es más severa la reacción, edema, pápulas. Este es por los famosos PAVA. ¿Sí se han fijado que los protectores solares ahora dicen libres de PAVA? El ácido paraminobenzoico, que es el PAVA, me da muy buena cosmética en los protectores solares. Si ustedes lo untan, se siente súper rico, que es como el Essential Secret que tiene Simi. Se adhiere muy bien y muchos maquillajes lo tienen, pero es una sustancia muy alérgica. La mayoría de la población la presenta alergia a los PAVA. Entonces, por eso todos los dermatológicos dicen libre de PAVA. Si se fijan donde se expuso el protector solar, pues se inflamó, tiene hasta costras meliséricas. Por lo tanto, pues ya a partir de 1980, la mayoría de los productos dice libre de PAVA. Vean, genera hasta edema, vean cómo está con angioedema en la carita y todo. Este es por ingesta de piroxicam. Dime. La reacción del tinte también podría ser parecida a la de la ajena, ¿no? En las manos. Ajá. Pero ese sería fotoalergia, ¿no? Porque a todo cuánto se pone en henna y a cuántos les pasa eso. A pocos, ¿no? Si todos nos ponemos limón y nos exponemos, todos nos vamos a quemar. Eso es fototóxico, ¿no? Entonces hay gente que sale así a la henna y le hace esa ampolla en la zona del tatuaje. Diagnóstico diferencial, pues que hay que hacer el diagnóstico, es que sea una fotoalergia o fototóxica. Dermatitis por contacto, quemadura, prurigo clínico, erupción polimorfa lumínica y urticaria solar. Y el diagnóstico es totalmente clínico. Tenemos estos parches que ponemos los alergenos y después los sometemos a la radiación ultravioleta y de donde son activos tomamos la biopsia. Tratamiento, pues totalmente evitar estos fotosensibilizantes, o si es alérgico, evitar estos fotoalérgicos o fototóxicos, evitar la exposición solar, ya saben, protección física y protección con uso de protectores solares, de preferencia que sean pantallas para que proteja un poco más y aparte que no se absorba en la piel y no generemos otra alergia. Podemos usar lociones secantes si tenemos la ampolla, fomentos de manzanilla, esteroides tópicos, pero en el caso de este tipo de pacientes que tienen gran inflamación, pues vamos a dar esteroides sistémicos, ¿no? Para bajarla rápido la inflamación en estos pacientes, además de antihistamínicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Muy bien. Pues entonces nos vemos el próximo lunes.